Bien, pues ya estamos con cuestiones básicas para entender con facilidad los datos de latitud y de longitud en navegadores como Google Maps. Vale para todo tipo de GPS, vale para Horus Maps. Bien, dentro de toda esta charla que la he ido dividiendo para que quede más clarita, ahora vamos a clarificar unos conceptos muy de nivel de usuario, muy básicos y muy elementales que nos pueden ayudar mucho el día que tengamos que trabajar con estos datos. He hecho un esquema como muy sencillito de la raya horizontal Ecuador, la raya vertical meridiano de Greenwich, que va a distinguir en todo momento lo que es el norte, el sur, el este y el oeste, y las pequeñas aclaraciones que voy a hacer, que es qué es positivo, qué es negativo y qué distingue en los distintos numeritos que luego vamos a ir viendo, pues el norte del sur y el este del oeste respecto a esta puntualización de positivo o negativo. Vamos a ver cómo obtener o meter coordenadas en Google Maps y una explicación de cómo utilizar los puntos, las comas, etc. Tenéis este link que os va a dar mucho juego también, si queréis verlo en internet hay muchísima información de esto. Y entramos en materia. Google Maps y el resto de GPS y demás aceptan las coordenadas en grados decimales con sus símbolos, positivo o negativo. El positivo no se pone nunca, ya empezamos a tener aclaraciones, y el negativo para identificar o distinguir entre norte, sur, este y el oeste. También acepta los grados, minutos y segundos, pero deberemos saber escribirlos correctamente. Por ejemplo, segundos y minutos se hacen con la coma alta invertida, no con la tilde. Son pequeñitos detalles que a veces dan al traste con esto no funciona, esto no va. Sencillamente no estamos hablando en el idioma que cada aparato, cada tecnología entiende lo que son los grados, lo que son los minutos o lo que son la separación. ¿De acuerdo? Bien, también recomendaría pues ir habituándonos a convertir los grados, minutos y segundos en grados decimales y viceversa. Hay programas en automático, como este link que os paso aquí, que lo hacen de forma automática. Está bien para, aunque solo sea que nos habituemos, si algún día tenemos intención de trabajar con esto, o si nos vamos a poder ver involucrados en un accidente, que unos números que a veces parecen larguísimos y como faltos de un sentido desde lo que son las matemáticas más básicas y más simples, a empezar a entender, vale, esto quiere decir una separación, esto quiere decir que distingue un número del otro, y intento clarificarlo yo ahora. Grados, minutos y segundos, con esta abreviatura. Si nos la dan, fenómeno. Si nos dan solamente estos numeritos, o si queremos darlos nosotros a otra persona, se los deberemos dar con esta simbología. Esto realmente no tiene ninguna traba. Esto significa 41 grados, 24 minutos, pero esto significa 12,2 y la coma aquí, sin embargo, es un punto. 12,2 segundos. Y además nos indica que es norte, con lo cual esto es la latitud. Y nos vamos a la longitud como primer ejemplo de este, en el que también tenemos 2 grados, 10 minutos, 26,5 segundos. Ya empezamos a tener el detalle de que el coma 5 es un puntito. Bien, en los grados y minutos decimales, la abreviatura sería esta, y empezamos a escribir con que tenemos grados, una separación, y minutos con sus decimales, en el que la coma es un punto realmente, distingue los decimales, y sin embargo, esta otra coma es una separación de este primer dígito entero, que significa latitud. Latitud norte además sé que es, puesto que es un número positivo, y este, que significa la longitud, también es un número positivo, y sé que no es oeste, porque el positivo significaría, al igual que aquí, este. Bien, por no meter muchos más datos, metemos los grados decimales con su abreviatura y los tendríamos separados por una coma y una separación para poder
saber escribirlos o para recibirlos y entender lo que significa tanto esta coma como esa separación. Será fácil distinguir que en grados, minutos y segundos nos aclararán normalmente entre el norte, el sur, el este y el oeste, lo que estábamos diciendo aquí arriba en el primer renglón. Sin embargo, en los grados decimales, tanto en latitud como en longitud, si son norte u este, no pondrá positivo, pero si son sur u oeste, por delante del número en grados decimales, tendremos el símbolo de negativo. ¿De acuerdo hasta aquí? Bien. Para aclarar si puede ser todavía un poquito más esto, pues he hecho en la línea de meridiano y en la línea del ecuador, a partir de este punto 0 dijéramos, la distinción de dónde es negativo, que sería del meridiano hacia el oeste, todo esto izquierda sería oeste, y del ecuador hacia el sur, todo esto sería sur, también serían números negativos. Por lo tanto, tenemos toda la zona noreste, toda la zona noroeste, suroeste y sureste. Vamos a ver ahora diferentes puntos dentro de cada región que hemos dicho, por llamarlas de alguna manera, y vamos a ver esas diferentes formas numéricas. Tenemos un punto cualquiera, así al azar, que en este cruce se distingue como un punto sureste. Esta chincheta nos da unos datos en grados decimales que ya nos marca, como ejemplo, un negativo, con lo cual ya sabemos que estamos al sur, en lo que serían las cuestiones de latitud, y un positivo en las cuestiones de longitud. Entonces ya sabemos que estamos al este. De la misma manera, estos mismos datos corresponderían a latitud sur, grados, minutos y segundos, y longitud este, en grados, también minutos y segundos. Así es como debiéramos describirlo para que también Google Maps nos entienda. Vamos a otro ejemplo. Ahora el ejemplo sería este pinchito de aquí, y aquí tendremos un waypoint que corresponde a sur-oeste. Sur ya empezamos a saber que es negativo y oeste también es negativo, con lo cual efectivamente ya tenemos dos datos negativos separados por una coma que nos distingue la latitud de la longitud. Sin embargo, en grados, minutos y segundos ya nos aclara sur y oeste. Podremos trabajar como más nos guste. ¿De acuerdo? Vamos a otro ejemplo más. Cualquier punto de todo el globo terráqueo que sea noroeste. Bien, pues ya tenemos norte positivo, oeste negativo. Al igual que aquí, son los mismos datos. Al igual que aquí, en grados, minutos y segundos. Yo creo que con esto, lo he hecho con más gente que tampoco sabe prácticamente nada de esto, y me ha dado la sensación de que va quedando bastante clarificador. Bien, otro dato importante, saltando un punto de aparte, sería tener en cuenta el datum. Pero el datum, en algún curso de este estilo, me ha dado la sensación que lía mucho a gente que no le interese demasiado, o que no le guste, o que no tenga ya conceptos muy claros. Solamente quiero dejar el concepto, nada más, no hace falta que nos lo aprendamos. Y para ello, pues voy a decir que el datum es algo con lo que se calibran los diferentes mapas y con lo que trabajamos en los diferentes GPS. Entonces podemos poner un datum X, pero si luego vamos a dar esos datos a otra persona que está con otro datum, pues no va a coincidir nuestros datos con el lugar que queremos que se encuentre. Google Maps y Google Earth trabajan con este datum, que es el 84 Mercator, y utilizan ficheros KML para almacenar todos sus datos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues nos tiene que dar, lo que digo, un concepto genérico muy simple, que los archivos KML utilizan coordenadas geográficas en el sistema 84 de Mercator, que es el que nos empieza a interesar porque es el que estamos viendo ahora mismo con Google Maps, por ejemplo. A efectos prácticos, que no geodésicos, podemos considerar prácticamente estos datos que estoy hablando de Google Maps y de Google Earth equivalente al GRS 80, que es un sistema de proyección oficial en Europa. ¿De acuerdo? Todo esto
que parece ya bastante lío, de hecho lo es. No sé si a la larga acabaremos todos centrándonos en algo. Ahora, con que sepamos que el GR80 y el ETRS-89 son un sistema de proyección oficial en Europa y que coinciden básicamente con este, para nosotros es suficiente. Vamos a la siguiente página. Bien, ¿cómo pasar al mapa, a un mapa de papel, los datos de latitud y longitud que hemos conseguido o que hemos aprendido a sacar, pues en Google Maps o en un GPS? Bien, pues ya hemos obtenido los datos que queremos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que la escala no debe ser excesivamente amplia para que el margen de error de donde tocamos sea lo más pequeñito posible, ¿eh? Lo ves en la diferencia en dos fotos. Bien, teniendo estos datos, ahora nos vamos ya al mapa, que debe de tener un datum correspondiente a los actuales y demás. Si fuera un mapa antiguo, ahí tendríamos mucha importancia en el datum. En este caso nos vamos a olvidar, porque casi todos los mapas ya están actualizados al ETRS. Bien, pues vemos que tenemos aquí todos estos datos de latitud y aquí estos otros datos de longitud. Con lo cual, lo único que tendríamos que hacer ahora, si primero hablamos de la latitud norte, en el grado 43, 9 minutos 51,3 segundos, nos vamos aquí y vamos viendo que efectivamente 43,9, cada huequito que tenemos aquí correspondería a 10. 43,9, 10, 20, 30, 40, 50 y 60, 43,10. Tenemos aquí nosotros 43,9,51,3 segundos. Vamos al 43,9, 10, 20, 30, 40, 51,3 segundos. Pondríamos aquí nuestra regla, 43, 51, así aproximadamente. Lanzaríamos esta línea a lo largo de todo el plano y haríamos lo mismo con los datos de meridiano. En este caso tenemos unos datos de 3 grados 37 minutos 29,7. Nos vamos aquí a los grados, nos aproximamos al 3 grados 38, 3 grados 37 y hemos dicho 3 grados 37, 29 segundos. Si decimos ahora que 37, 10, 20, 30 y hemos dicho 10, 20, 29, vamos a ir a una aproximación cerca del 30, echaríamos aquí la línea hacia abajo y en la intersección entre los dos sería donde nos encontraríamos. Yo creo que con esto queda relativamente claro. Sobre todo donde tenemos que mirar en el mapa los datos de longitud y de latitud. Trazaríamos las intersecciones y ahí es donde estaríamos exactamente. Bien, como recomendaciones, pues utilizar el símbolo de grado siempre en lugar de la letra G. Con la letra G en todos estos aparatos no nos lo va a reconocer. Debemos utilizar puntos para los decimales en lugar de las comas, que normalmente en sistema numérico decimos 10,5, ¿no? Bien, aquí tenemos dos ejemplos como muy simples de la misma cifra bien escrita y mal escrita, ¿de acuerdo? El 41, estaría mal escrito, sin embargo el 41, siendo un punto, cualquier persona que le guste trabajar con coordenadas, con GPS, con grados de latitud y longitud y demás, lo va a entender perfectamente. Pero más que no se entienda una persona con la que podemos hablar, que siempre las explicaciones lo aclaran todo, los aparatitos sí que son muy clarificadores y no lo entienden. Aquí, por ejemplo, la coma lo que hace es distinguir la latitud de la longitud. La coma e incluso esta separación, aquí hay una separación muy importante. Cualquier cuestión de este estilo que nos saltemos
da al traste incluso con las prácticas que queremos hacer. Bien, debemos de escribir siempre las coordenadas de latitud antes que las de longitud. Esto es así. Y debemos de comprobar que el primer número de la coordenada de latitud sean unos valores comprendidos entre menos 90 y más 90. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues desde el ecuador hasta el norte y desde el ecuador hasta el sur, realmente nosotros tenemos 90 grados positivos y 90 grados negativos. No podemos tener 100 grados, no podemos tener 200 grados. Entonces ya empezamos a encontrar en un momento dado errores de inscripción o de datos que nos están dando de forma correcta o incorrecta. Bueno, empezamos a tener más fácil todas estas cuestiones de latitud y longitud. En la longitud deberíamos de comprobar que el primer número de la coordenada de longitud sea un valor comprendido entre menos 180 y 180. ¿Por qué? Por la primera explicación. Desde el meridiano de Greenwich hacia la derecha vamos a tener un máximo de 180 grados y a partir de ahí estaríamos desde el meridiano de Greenwich hacia la izquierda u oeste, que serían negativos también esos 180 grados que cerrarían todo el perímetro de la circunferencia. Bueno, espero que sea un poquito clarificador y que tengamos un poquito más de visión cuando hablemos de coordenadas o cuando nos den algunos datos. Y aquí va una aclaración más concreta sobre cómo obtener mi ubicación sin cobertura de telefonía móvil, pero teniendo un móvil y teniendo los mismos niveles para usuario que hablo, de saber desplazarnos solo por unas pantallas muy básicas y muy simples. Vamos a ver cómo sacamos unos datos exactos de la latitud y de la longitud, por ejemplo, del lugar donde nos ha ocurrido el accidente. Con o sin cobertura se puede crear un waypoint tocando sobre cualquier punto del mapa y en ese waypoint nos van a aparecer la latitud y la longitud para poder luego transmitirla por walkie-talkie o cuando podamos compartirla por datos o por teléfono. Si a esto le podemos añadir la altitud, que sería otro aparatito o un reloj que nos muestra la altitud, el punto a localizar siempre será más fácil para quien tenga que llegar hacia nosotros. Es decir, ¿qué quiero aclarar? Pues que en los móviles la cobertura telefónica nada tiene que ver con la cobertura de los satélites. Si nuestro teléfono, que la mayoría de ellos tienen GPS y las antenas GPS, la cobertura que necesitamos nosotros es de los satélites, para lo cual lo que tenemos que hacer es estar al aire libre, a poder ser no tener una masa forestal excesivamente frondosa o no estar dentro de un local, de un edificio, porque los satélites ahí no van a poder darnos una señal clara. Con Google Maps, sin cobertura, en este caso os propongo ponernos en modo avión para hacer pruebas. Si tocamos en cualquier punto del mapa, nos dará la latitud y la longitud que necesitamos para poder transmitirlos de cualquier otra forma, a posteriori, cuando ya tengamos cobertura, o bien por walkie-talkie, en fin, de otra manera, es como transmitir los datos. Si activamos primero la localización nuestra sobre el mapa, lógicamente, si no, vamos a dar un punto que no sabemos dónde está. Los dos circulitos, como un punto de mira, este dibujito que os señalo aquí, este se situará por medio de los satélites donde nosotros nos encontremos, independientemente de que veamos o no un mapa en esas pantallas cuando abrimos Google Maps. Es decir, si no tenemos cobertura, nosotros no vamos a ver un mapa. Pero realmente si lo que queremos es decir dónde nos encontramos o dónde ha ocurrido un accidente, no necesitamos el mapa, solamente necesitamos presionar en ese punto y ahora os lo explico. Si presionamos sobre ese punto de ubicación durante más de un segundito, una vez de que le hemos dejado un ratito para que él se sitúe y nos dé la localización GPS lo más exacta posible, obtendremos los datos deseados. Del mismo modo que en Google Maps, funciona también en Horus Maps. Si con anterioridad, en Horus Maps por ejemplo, o en Google Maps, nos hemos descargado mapas de la zona en la que sabemos ya que no va a haber cobertura, podemos trabajar por medio de los satélites de la misma forma que un GPS, teniendo además los mapas, es decir, visualizando
la orografía o el terreno. Bien, vamos a un ejemplo práctico que sería, activamos la ubicación, lógicamente si la tenemos desactivada no nos van a localizar esos satélites. Y entramos por medio de esta primera pantalla en ajustes. Dentro de ajustes clicaríamos más y en más se nos despliega esta pantalla. Os propongo activar el modo avión. ¿Modo avión para qué? Para que realmente hagamos la práctica sin cobertura, para que deis fe de que sin cobertura vamos a poder obtener estos datos. Una vez de que estamos ya en modo avión y volvamos a nuestra pantalla principal o a donde tengamos nosotros el Google Maps, pues abrimos, le damos a abrir Google Maps y se nos despliega la pantalla de Google Maps normal con o sin mapa. Nos interesa tocar esta tecla, este botoncito, para que los satélites empiecen a reconocer dónde nos encontramos y dándoles un ratito nos va a salir un puntito como este, que está diciéndonos que nosotros nos encontramos en ese lugar. Mi propuesta es que una vez que sepamos dónde estamos, ampliemos al máximo la escala del mapa. ¿Para qué? Pues para tener, cuando toquemos, os diga yo, tocar con el dedo en este punto, de forma lo más exacta posible, el mínimo de error. Si yo minimizo el mapa y estuviera viendo aquí toda Europa, evidentemente donde yo toco con el dedo, pues puede tener un margen de error casi de kilómetros, ¿eh? Bien, yo voy a tocar en cualquier punto solo para seguir avanzando y para crear esta chincheta. Si en lugar de tocar mantengo el dedo pulsado pues un segundo, un ratín, ya me genera un waypoint, ya me genera una chincheta y ya me genera unos datos en una forma de explicación y unos datos en otra forma de explicación que luego veremos, hablando ya de qué numeritos son latitud y longitud y por qué de una forma y de otra. Ahora no me voy a extender en eso porque ahora solo me interesa que sepamos hacerlo. Bien, si desplegamos la pantalla de abajo para arriba, nos aparecen los grados, minutos y segundos, que es lo que os explicaba la diferencia de un número y de otro en la pantalla anterior, y los grados decimales, que me vuelvo a repetir que no me voy a extender más porque en el capítulo de latitud y longitud explico con claridad a qué corresponden las comas, los negativos, el norte, el oeste y demás. Sí voy a decir aquí que además en Google Maps tenemos también un código plus, que todavía no conozco demasiada gente que lo utilice, pero está bien saberlo, no cuesta mucho, lo explico aquí. Y esto es algo que junto con Google Earth tiene pues todo el globo terráqueo departamentado, digamos así, como si fuera por distritos o por calles. Es otra forma de evaluar pues lo que nosotros llamamos latitud y longitud, ¿vale? No me voy a extender con ello. Me voy a extender en que nosotros, una vez de que hemos hecho la chincheta y que tenemos estos datos, yo os voy a invitar a compartir. No porque podamos compartir, puesto que ahora no tenemos cobertura, supuestamente, pero sí porque al compartir con quien nosotros queramos, nos aparece esta pantallita, cogemos aquí a alguna persona de confianza y le damos a compartir. Tenemos ya estos datos guardados, no necesitamos de papel ni de boli para apuntar, ni tampoco necesitamos una memoria para que dentro de 25 minutos, cuando conectemos con los servicios de emergencia, bien por walkie-talkie con otra persona que tiene comunicación por walkie-talkies y nos va a ayudar, bien con el 112 que ya ha atendido nuestra llamada, voy a pasar de pantalla, podamos darle a la persona que hemos enviado los datos exactos porque ya nos los ha almacenado en nuestro terminal, aunque no hayan salido, aunque no tengamos cobertura para que salgan. Y podremos recordar que estamos en 48 grados, 44 minutos, 37,5 segundos norte, 3 grados, 59 minutos, 49,1 segundos este. Bien, si trabajamos con cobertura, en lugar de los grados de latitud y longitud, nos dará direcciones que en ocasiones pueden no ser útiles para nuestra localización. ¿Qué quiero decir con esto? Si en lugar de modo avión estáis haciendo estas prácticas con cobertura, como hoy en día la telefonía
trabaja también con los datos, pues como ejemplo os voy a poner que si estamos en una zona urbana, en lugar de darnos unos datos exactos de latitud y longitud, que son muy clarificadores, por ejemplo, para un helicóptero, pues puede aparecernos en la pantalla anterior donde estábamos, pues restaurante tal o calle cual, lo cual creo que es bastante menos preciso y puede dar a confusiones o a errores. Bien, lo que os decía, sabiendo localizar esos datos, ahora por cualquier otro medio, por ejemplo por los walkie-talkies, podremos enviar la ubicación exacta de ese lugar del siniestro, que evidentemente tendremos que tomarla antes de ir a localizar cobertura. Es decir, ¿dónde es el siniestro? Aquí. Aquí saco mis datos de latitud y de longitud y ahora sigo caminando a buscar cobertura, a llamar por vía walkie-talkie, a coger altitud, un collado, etc. Pues muy bien, con esto espero pues haber dado un poquito de luz. No es un tema que lo haya explicitado a nivel técnico y profesional, pero espero que a nivel de usuario pues os sirva para ser un poquitín más operativos si algún día os ocurre algún accidente, tenéis una desgracia. Un saludo y hasta luego.